Bienvenidos a un nuevo programa de Generación XZ. En primer lugar, también dar las gracias a todos los mensajes de apoyo que hemos recibido, dos en concreto. Me De refiero a mi, dos de en mi concreto, amiga. no, dos nada más, es lo que quiero decir. El resto han sido todos mensajes de bastante, De verdad, tercer no, no, episodio y ya me han cancelado. no odio, pero sí un poco pues poniendo en duda ciertos comentarios, pero bueno, no vamos a dedicar ningún episodio a desmentir, ¿no? Las cosas que se nos Vosotros atribuyen. comentad. Comentar que es importante porque a TikTok, a Instagram, a YouTube y a toda esta gente pues le gusta que se genere comunidad, ¿no? Es una comunidad Mm, sana. Bueno, Sobre todo sana. sí, yo soy Paco Casado. Yo soy Martina Casado. Esto es Generación XZ. Hoy, como esto es un programa que tiene como centro el tema generacional, Vamos a empezar todos los podcasts diciendo, todos los episodios diciendo no, eso. ya está, no vamos a hablar más hasta que, No, bueno, me refiero a lo de, como este es un podcast de generaciones, pues exacto, no sé. porque, bueno, también puede que alguien empiece a escuchar por este Pues episodio, sí, entonces, bueno, pues siempre está bien un poco apuntar, ¿no? Cuál es un poco el objetivo, aunque después nos vayamos por las ramas. Yo lo que te quería traer es varias ideas, varias acciones, varias cosas que se hacían antiguamente. vale. eh, Igual que tú el otro día me dijiste emojis y yo tenía que adivinar qué es lo que significaban, pues yo te voy a decir ciertas palabras, ciertas cosas, y tú Vale. tienes que adivinar, intentar adivinar qué es, qué son, y bueno, pues si no lo sabes, pues obviamente te lo explicaré y para que veamos también pues cómo han cambiado las cosas en el mundo. Hay que decir que esto ha sido una idea de nuestro amigo Pedro, que, un saludo desde aquí, Pedro, me dio esta idea para comentarla contigo. Dadnos ideas, si tenéis. En los comentarios, que también se pueden utilizar para otras cosas que no sea decir cosas malas. Vamos a empezar por uno que yo creo que lo vas a saber porque creo que lo hemos hablado de ello. ¿Sabes lo que es una jura de bandera? No sé, parece lo típico que sale en las películas americanas, que todas las mañanas se ponen a cantar el himno de Estados Unidos, de lo que sea. No. Pero no. Repítemelo, repítemelo. Jura de bandera, jurar la bandera. Pero es como un dicho. No, es algo que Es se como hace, cuando las Kardashian dicen Bible. es algo que se hacía antes y ahora pues se sigue Es haciendo. una acción. Es una acción que se hacía antes de forma muy habitual, ahora sí se sigue haciendo, pero de forma menos habitual porque solamente lo hacen unas personas en concreto. Pero antes lo hacían pues prácticamente la mitad de la población española. Jurar, Jurar la bandera, jurar la bandera. jura de bandera. No sé. Pues la jura de bandera era cuando se hacía la mili, Mm, la acción de darle un beso a la bandera, se hacía un evento, que el evento se llamaba la jura de bandera. mm, Entonces se hacía un evento donde cada uno de las personas, ¿no? Que habían, de los hombres, obviamente, que eran solamente la mili solamente la hacen los hombres, iban pues haciendo como un paseillo y uno a uno iban pasando y iban y le daban un beso a la bandera y digamos era pues la acción de decir de que tú estabas dispuesto a dar tu vida por la patria y por el país y entonces pues la bandera como símbolo de la nación, ¿no? vale, Entonces sí. la jura, Como hoy en día con los escudos de fútbol y todo eso. claro, exactamente, lo de darle un beso al escudo de fútbol, pues una cosa similar, pero simplemente, obviamente, pues en un contexto Sí, sí, militar. vale. Que así de tu familia, el único que ha hecho la mili es tu tío José Luis, el hermano de tu madre, y era un evento además que, como muchas veces, como la mayoría de las veces, Bueno, ¿y los abuelos? bueno, y aparte, obviamente, tus abuelos, como la mili era una cosa que se hacía donde te tocaba, y te podía tocar fuera de tu provincia, Sí, ¿no? sí. Pues era habitual que toda la familia fuese a la jura de bandera, entonces se montaban unas gradas para que la familia fuese y viese cómo su hijo juraba la bandera. Era Vale, vale. una acción habitual hasta que pues ya se eliminó la mili y pues ya, pues obviamente, ya ahora solamente la jura de bandera la hacen, pues obviamente los, Los los militares militares que de quieren ir en profesionales, es una. decir, Claro. el que ya se mete en el ejército, pues se sigue existiendo esa acción, ese evento, digamos, Sí, de sí. jurar la bandera, pero obviamente ya no lo hace todo el mundo como si se hacía antiguamente. Entiendo. Ir a tallarse. Pero La esto de talla, nuevo es una una cosa. acción, era una cosa que había que se hacía.
Tú Ir a tenías que tallarse. ir a tallarte. Ir a tallarse. Suena, yo qué sé, a... No sé, déjame que piense. Ir a tallarse. La talla, ¿qué es la talla? La talla de la ropa. La... No, no era la talla de la ropa, pero sí era la talla de la altura de la persona. Ir a medirte. Ir a medirte. Sí, Ah, pero en un momento muy concreto de tu vida. No, no ir a medirte así como ir a medirte. A nosotros, a los hombres, porque también es una cosa solamente de hombres, cuando íbamos a cumplir 18 años, nos llegaba una carta que era la cita para tallarte, que era, pues, nuevamente, para ir a la mili, tú tenías que ir a un sitio del ejército donde te tallaban, donde te medían. Entonces, una de las cosas principales para ir o no a la mili era tu altura. ¿y qué pasa si Entonces, si eras muy bajito, pues digamos, te librabas de ir a la mili. yo no iría a la mili? Entonces, cuando te llegaba la carta para tallarte, pues era ya pues que empezaba el proceso, ¿no? De ir a la mili o pedir prórroga, que era pues decir que no vas a ir a la mili porque vas a estudiar y en mi época había otra cosa que se llamaba, que es la siguiente pregunta, objeción de conciencia, De intelectual, algo así. como que De, intelectual. no, ay, no me sale. Como el test este típico de las No, capacidades. no, no, no tiene nada que ver. No, repítelo. Objeción de conciencia. Es Ser objetor de conciencia. un trabajo. Hay unas personas que eran objetores de conciencia. No sé, me suena que yo que sea como el régimen de Franco, como la gente que iba diciendo, no puedes ser comunista. No, objetor de No, no conciencia, sé. No, obviamente no es eso, pero... no. Objetor de conciencia era cuando tú decías, digamos, que estabas en contra de que el país te usase para el ejército y que por tu conciencia no querías participar de ese sistema que era la mili. Entonces podías hacerte, eso es una cosa que ya surgió de los últimos años en democracia, es decir, Sí, sí. obviamente cuando Franco no. Entonces tú podías decir que eras objetor de conciencia, digamos que estabas en contra de la violencia, que eras pacifista, y entonces en vez de hacer la mili, pues tenías que hacer la prestación social sustitutoria, que era una serie Mm, de actividades en beneficio de la comunidad, pues en la Cruz Roja o cualquier sitio así, y en vez de ir a la mili, donde te enseñaban a pegar tiros y a manejar un arma y cosas sí, cosas así, no pacíficas. entonces pues hacías cosas pacíficas Pacíficas. porque tu conciencia te impedía, digamos, pues Vale, ir vale. a la mili. Entonces eso era un objetor de conciencia. Hubo mucha gente digamos, pues cuando eso ya se institucionalizó, porque esto fue a base de mucha gente yendo a la cárcel por no querer hacer la mili, Ujú. porque si tú no querías, tú no ibas a hacer la mili, era algo obligatorio, si tú no ibas a la mili, te metían en la cárcel. Entonces, a base de mucha gente, digamos, luchando por ese derecho, pues se introdujo eso de la prestación social Vale. sustitutoria que sustituía a el... Sí, En sí, cierto sí. modo, es como cuando surge la alternativa a la religión en los colegios. Pues si tú dices que no quieres estudiar religión, pues puedes estudiar la alternativa que hay, pero claro, o también es un poco perverso esa idea de alternativa. O sea, está lo oficial y lo otro es lo Sí. alternativo, es la otra cosa, ¿no? Entonces, claro, pues en el tema de la mili, pues obviamente había muchos términos que eran de uso popular que ya hoy en día pues han, Claro, de- claro. han desaparecido del vocabulario estándar porque, bueno, ya pues obviamente como ya es algo que no es obligatorio, pues ya no existe. Pero bueno, lo de jurar la bandera y lo de ir a tallarse eran como los dos eventos, ir a tallarse primero y la jura de bandera al final, eran digamos el inicio y el fin del Sí. proceso. ¿Qué es un apartado de correos? Mm, apartado de correos. Antiguamente en los programas de televisión o en los programas de radio se decía, pues envía una carta al apartado de correos 886 de Madrid. Sí, donde podías enviar cosas al programa o a lo que fuese. Sí, pero ¿qué es un apartado de correos? Como el lugar. Claro, el apartado de correos era un lugar donde se depositaban las cartas. Es decir, Mm, las cartas normalmente se enviaban a una dirección, ujú. número de la calle, nombre de la calle y número de la calle y código postal y
ciudad que fuese, ¿no? Sí, Pero si tú no querías que la gente supiese, por ejemplo, tu dirección, pues podías contratar un apartado de correos. Y era como una especie de caja fuerte donde a ti te llegaban las cartas, donde te llegaban las cartas, los paquetes o lo que fuese, y tú podías dar tu apartado de correos sí. para no dar tu dirección personal. Era muy, muy usado, pues por ejemplo, como te digo, en programas de televisión, donde pues había un apartado de correos y ese era el apartado de correos del programa de televisión y ahí, pues digamos, se acumulaba todas las cartas para que no se llegasen todas las cartas a, digamos, a la dirección Sí, sí. donde se hiciese el programa, pero también, pues por ejemplo, para gente que viajaba mucho, para gente que viajaba y no, a lo mejor no, o cambiaba de domicilio y no quería tener que estar pendiente de, pues tenía un apartado de correos que era algo que se alquilaba, es decir, tú tenías que pagar una mensualidad y tú ahí ibas y cuando tú quisieses, pues recogías ¿Un buzón? como una especie de buzón personal, Sí, un buzón personal donde tú vas a recoger las cosas. vale, Claro, pero pasa que eso estaba en las oficinas de correos. claro. Estaba en las oficinas de correo y estaba a buen recaudo. No estaba en el buzón de la calle donde se acumula y nadie lo recoge. Ujú. Obviamente, pues en un apartado de correo, pues era algo era seguro, ¿no? Siguiendo con correos, un giro postal. Cuando alguien te envía una carta. No una Pero esto es... carta, Ah, un paquete. tampoco. Giro de postal. Un giro postal. Giro postal. Ujú, que es algo también, pues obviamente relacionado con correos. Como la Tú, postal. Las postales, la... no. O el mar... ¿cómo se llama? No, 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 es un Es servicio un era servicio. un servicio que daba correos. Un servicio que daba correos que hoy en día ya pues ha Lo que dejado. iba a decir es cuando alguien te envía algo y tú como que se lo vuelves a enviar de vuelta. No, cuando alguien te envía, tú podías ir a una oficina de correo y decir, quiero enviarle 5.000 pesetas a mi nieto. Ujú. Entonces, pues tú dabas las 5.000 pesetas, pagabas lo que costase el servicio y entonces venía una persona a tu casa, el cartero normalmente, y pues te daba las 5.000 pesetas y te hacía firmar y te daba el dinero en mano. Eso era un Vale. giro postal, ¿vale? Era una manera de enviar dinero de un lugar a otro, pero para que El llegase, Bizum de la claro, el época. Bizum de la época, obviamente, pues para que, obviamente con la existencia de las tarjetas de crédito y cosas así, pues ya pues Claro, claro. deja de tener sentido, pero era muy habitual, pues, o que tú podías ir, por ejemplo, a una oficina de correos a coger el dinero. Sí. Tú estabas a lo mejor, pues, uno que estaba haciendo la mili y su familia le enviaba un giro postal. Y entonces, pues iba a la oficina de correos, tengo un giro pendiente a mi nombre. Tú ibas, firmabas y te daban el dinero que Vale, fuese. vale. ¿Qué es una llamada a cobro revertido? ¿Cómo? Llamada a cobro revertido. Llamada a cobro revertido. Llamada a cobro revertido. Cuando llamas en una cabina de teléfono tienes que pagar. Yo qué sé. No, al contrario. No tienes que pagar. Claro, la llamada a cobro revertido, es decir, antiguamente no existía la tarifa plana. Es No, decir, cada vez que tú llamabas por teléfono, eso contaba dentro de la factura. claro. Se contaba dentro de la factura a final de mes, ¿no? O cuando fuese y a ti te cobraban los minutos que tú hubieses hablado. Sí. La aparición de la tarifa plana en llamada, pues es algo ya, digamos, relativamente moderno. Entonces, una llamada a cobro revertido era cuando tú querías llamar, pero no tenías dinero. Entonces, quien pagaba la llamada era la persona que recibía Ah, la llamada. la llamada. Entonces, a ti eh, primero te llegaba un mensaje, sonaba tu teléfono, cogías el teléfono y te decía, tiene usted una llamada a cobro revertido de fulanito. ¿La acepta? Y tú decías, sí. Y entonces ya esa llamada la pagabas tú. Era muy habitual, pues eso, pues cuando uno estaba haciendo la mil y llamaba a la familia y pues desde una cabina, pues tenías que llamar primero a Telefónica, a 1004, y decir, hola, quiero hacer una llamada a cobro revertido a este número en concreto. Y primero, pues obviamente te preguntaban si la aceptabas. Obviamente, si no la aceptabas, pues esa persona se quedaba sin hablar contigo. Vale, vale, sí, sí. ¿Vale? Entonces era algo también muy habitual, como digo, en esos casos. ¿Qué quiere decir que una persona entiende? Que una persona entiende. Sí. Si yo te digo, Antonio entiende. Que entiende. No, no sé, el verbo entender, pero. No, no, pero digo No, en un ya, contexto, vale. claro, en un contexto general. Yo te digo, esa persona entiende.
se podía aplicar tanto a hombres como a mujeres, ¿eh? Una persona entiende, como... Pero era algo como que se utilizaba de manera coloquial, Se utilizaba de manera coloquial, sí. o es algo de día a día. No, 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 no. Cuando se decía que una persona entendía, era una manera de decir que era gay o lesbiana. Vale. Entonces, si yo te digo, pues Antonio entiende lo que te estoy diciendo, es que esa persona... Entonces, claro, esto estamos hablando, pues obviamente, pues los 80, los 90, una época, era Ujú. muy, eso se decía muy en mi época, digamos, en los 80, los 90, sobre todo en los 90, digamos que cuando yo he sido más adolescente y tal, era muy habitual decir, pues Antonio entiende. Y era una manera de decir finamente que era gay o en el caso de una mujer, lesbiana. Entonces, estamos hablando, pues obviamente, en una época donde eso pues era algo que, digamos, se llevaba muchas veces más a escondidas No lo y, sabía. y entonces pues era muy habitual esa expresión de fulanito entiende, fulanita entiende. O preguntar sobre otra persona, obviamente, para saber si tirarle los tejos o no. Sí, sí. Entonces, era una expresión muy, muy habitual. Vale, vale. Ahora te voy a poner un sonido. Un sonido, vale. ¡Ay, el afilador! El afilador. El afilador, pero tú nunca has visto un afilador haciendo su trabajo. He visto al abuelo Sí, con has él. visto al abuelo afilando, sí. Sí. Pero tú no has llegado a ver nunca a un afilador. No, 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 no. Claro, este sonido era la señal de que venía el afilador, ¿vale? Que era pues un señor que iba afilando cuchillos, tijeras y todo, pues obviamente todo lo que cortase. Entonces, cuando alguien escuchaba este sonido, esta pequeña, era una Sí, pequeña armónica de plástico simple, ¿no? Que sí, iba, pero se sigue escuchando eso. ¿se sigue escuchando eso? Sí, justo el otro día estábamos en clase y sonó, y justo estuvimos hablando de eso, Ah, de lo del afilador, porque es que lo escuchamos. sí, pero vamos, yo no saldría a la calle a... Yo escucho ese No, sonido y es decir, cuando se escuchaba ese sonido era que ese señor aparecía, llegaba, y normalmente iba con una bicicleta o con una moto o algo así, normalmente con una moto, lo he que, escuchado, pero nunca he visto al señor. claro, entonces el señor tenía una máquina para afilar los cuchillos, como tu abuelo, y pues tú ibas con todos tus cuchillos, entonces la Sí. gente, pues digamos, hacía cola y ponía sus cuchillos a afilar. Ya hoy en día, pues es algo que, aunque siga existiendo y ese sonido sea muy reconocible, no me suena a mí nadie que vaya a afilar su cuchillo, se lleva a una No, ferretería o algo así. Un último oficio que ya también ha dejado de existir, que era un sereno. sereno, Ujú. El sereno de la noche. Bueno, o el sereno. no sé, va repartiendo serenidad No, por las calles. era una profesión. Sereno, pues no sé. Era una profesión que ya hoy en día, pues, ya no existe. Yo no la he llegado Pues entonces a, no tengo ni idea. yo no la he llegado a ver, creo, pero sí, obviamente, pues, he escuchado hablar de ella y, pues, el sereno. Pues el sereno era una persona encargada de, digamos, como de vigilar las calles, ¿no? Policía. No, no era exactamente un policía, sino era una persona que se encargaba de, pues, por ejemplo, encender la iluminación de las calles. Ay, eso salía en alguna película, me acuerdo. No me acuerdo en qué película, pero salía en Pues, alguna claro, pero película. una persona que se encargaba de la iluminación de las calles y en algunos casos incluso tenía las llaves. ¿Puede ser en la de Oliver Twist? Sí, claro, sí, probablemente. Creo que sí. Entonces era una manera de que la gente pues fuese segura por las calles y de avisar pues si había pues, ladrones, si estaba pasando Sí, algo. lo de la farola que va Claro, encendiendo exacto. con un, Y una persona que iba encendiendo con las un farolas, palo. exacto, con un palo así, o ya en otra época, pues ya, digamos, cuando todavía no había alumbrado general, pues se iban cargando y muchas veces a lo mejor incluso tenía las llaves de las casas para abrir las llaves, cuando, digamos, el tener llave propia no era una cosa común, Mm, ¿vale? Pero entonces el sereno y el afilador son dos profesiones que la que sigue existiendo y es el que tapiza los muebles, por ejemplo, también, que muchas veces, ese sí lo he escuchado yo
a veces ha llegado a su barrio el camión del tapicero. Y Sí, es como, o el chatarrero. ole, claro, el chatarrero ya hoy en día ya tampoco existe tanto, pero bueno, es una profesión que ¡El sí. chatarrero! Eso en el campo de la abuela. Claro, en general ya todas las profesiones que eran, digamos, de personas yendo, ay, tiene un nombre pero no me sale ahora mismo, pues de las personas que van, que no tienen un local, sino que van haciendo el tapicero, pues, por ejemplo, es un señor con un camión que tiene las telas y tiene, Mm, pues, y te hace la reparación. Claro, llevar un sofá a un sitio, pues es más complicado al que venga una persona. claro, claro. Hoy en día ya directamente, pues si quieres tapizar un sofá, buscas en Google tapicero y ya viene un señor a tu casa y lo hace. No tiene que estar dando vueltas Claro, claro. esperando a que alguien le encargue Sí, sí, eso. sí. Bueno, pues eso, hoy hemos visto profesiones y acciones que se decían antiguamente y en mi época y que ya pues han dejado de tener sentido. Igual que va a pasar ahora con todo el tema de la inteligencia artificial y eso, hay muchas profesiones hoy en día que no. Pero es que eso es, Pero eso es la evolución del eso es ser el ser humano. humano. De eso si quieres ya hablamos otro día, si quieres más en profundidad y hacemos un especial profesiones, profesiones que han dejado de existir y profesiones que nosotros creemos que dejarán de existir y que en 15 años pues no tendrán sentido. Mm. Bueno, tenemos esa idea para un próximo programa. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.